Número 21, quiero leer por lo menos 4 versículos, después utilizamos los demás. Dice el versículo 4 de este capítulo 21 de los Números: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Esta fue una expresión del pueblo cuando todavía no ha recorrido mucho camino hacia la tierra prometida. De hecho, van a pasar por un territorio que no es territorio enemigo, pero sí un territorio que ya tiene dueño, y son los edomitas, que son prácticamente contrarios a los israelitas, porque es otro pueblo que nació en pecado. Edom combate contra Dios desde que fue creado. Y ellos, en su camino recto a la tierra prometida, por ellos se tienen que desviar. Y el pueblo está por lo menos detenido en esa parte, y comienza a murmurar contra Dios, contra el líder, y comienza a desanimarse. ¿Por qué? Porque vienen de una esclavitud que prácticamente la esclavitud se les dio en el último tiempo. Lo antes de la esclavitud, con los faraón antiguo, era vida total de opulencia, una vida buena. Trabajaban sí, pero vivían bien. Estaban 400 años cautivos, pero viviendo bien. Entonces, claro que salir de esa esclavitud última que tuvieron, pues la necesitaban salir, pero hoy se quieren volver. O sea, se les olvida y quieren cambiar la libertad por una esclavitud otra vez. Eso le pasa a muchas personas, hermanos, que llegan al Evangelio, el Señor las bendice, los libera de esto, de lo otro, y de repente ya no están en el Evangelio. Es como que volvieron a ser esclavos de un mundo antiguo. Entonces, no hay nada que envidiar, por decirlo así, del Antiguo Testamento. Ellos añoraban todas las cosas, y ahora que ven estos problemas, que no ven ni pan, no tienen agua, se ven en una dificultad tremenda. Pero quien los lleva por el camino es Dios. Entonces se les ha olvidado. Entonces comienzan a desobedecer en el camino, y a hablar contra Dios y a hablar contra Moisés. Lo que Dios nos enseña aquí, hermanos, es que nosotros, por cualquier desierto que vayamos, no ese candente desierto, pero cualquier otra dificultad, tomados de la mano de Dios, lo más seguro es que vamos a llegar hasta donde queremos llegar. Y eso es parte de la fe que debemos de preservar y conservar para nosotros. ¿Por qué? La fe es propia nuestra, no es de Dios, es nuestra la fe. En cualquier problema, cualquier dificultad, hermanos, tenemos que pedir, clamar a Dios, porque Él es el que puede. Así que en la iglesia nosotros siempre estamos preocupados con un grupo de oración que hay por los enfermos, pero no tenemos los nombres de enfermos. Y yo, curiosamente, yo vengo con mi esposa del hospital de ver a una enferma ahora, que de la congregación se llama Marta Ofelia, pero nos enteramos hasta hace poco, y ella ya lleva 8 días en el hospital. Entonces ni siquiera me han pasado un papelito para orar aquí. No estoy buscando culpables, ¿verdad? Pero la verdad es que yo a veces no me doy cuenta. Y bueno sería, hermanos, que ustedes pasen datos. Si ven a alguien enfermo que está en casa, para irlo a ver, hermanos, si necesitamos irlos a ver. Entonces, la hermana, entre tu enfermedad que tiene, pues alegre, ¿verdad?, de vernos por ahí. Acababa de pasar por ahí otra persona, Neto creo que había ido. Es importante, hermano, que nosotros estemos atentos a eso. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a través de la enfermedad también, que puede ser un desierto, que tomados de la mano sí podemos llegar. Así yo quiero hablar un poquito esta noche sobre este título. No te desanimes, camina con Dios y llegarás.
¿Por qué? Quiero tomar como ejemplo este pueblo que llegó, mutilado, pero llegó. Ahora, el desánimo, hermanos, es una palabra que no debería ser muy aplicable, ni estar aplicándola, porque lo contrario a eso es dar ánimo. El desánimo llega por algunas cosas. Por ejemplo, el miedo produce un desánimo, y a ellos les produjo desánimo el miedo que se encontraron contra las edomitas. Y estamos aquí en el 21 leyendo eso, pero quiero remitirme con ustedes al 20, que está atrasito, y quiero leerle la parte donde se encuentran con los edomitas. Y en el versículo 17 le dijo Moisés al líder de los edomitas: te rogamos, dice, que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. El pueblo judío eran miles, los edomitas también. Pero esta palabra que le dijeron, saldremos contra ustedes armados, lo que produjo fue miedo. Entonces el miedo, hermanos, lo que hizo fue cambiar el rumbo del pensamiento, cambiar el rumbo real para dónde iban, y les cambió un montón de cosas. Pero son los tropiezos del enemigo, porque el enemigo es capaz de poner tropiezos en todos los aspectos de nuestra vida, en donde nos tengamos que enfrentar contra este enemigo que nos dice no. Entonces, ese enemigo que nos dice no es el que nos va a poner en un rumbo diferente en nuestro pensamiento. Por ejemplo, a ellos la amenaza era de muerte, porque les dijo: si ustedes quieren pasar de otra manera, si se obligan a pasar, y nos van a obligar a salir contra ustedes armados. Hermanos, con solo que te digan que tiene pistola, tú ya vas temblando. En aquel tiempo no existía eso, pero armados era armados. Y eso implica muerte. Como quien dice, no venimos solo a amenazar, venimos solo a hablar con ustedes, pero si ustedes insisten, vamos a tener guerra contra ustedes. Hermano, el ejército que traía Israel no era grande, era pequeño. Había gente diestra para la guerra, pero no era tan grande, todavía no estaban organizados. Entonces, la pregunta que yo me hago: ¿qué piensa Dios ante esa amenaza? Si ustedes se dan cuenta, los edomitas siempre fueron personajes que atacaron al pueblo de Israel. Por eso es que junto con Amalek, ¿verdad?, más atrás les pasó el problema, pero es porque son los tropiezos del enemigo. Nosotros tenemos que saber que el enemigo, hermanos, siempre quiere meterse en medio cuando nosotros buscamos a Dios. Y usted dirá: pero hoy que busco a Dios es cuando más problemas me pasa. No lo piense así, solo acepte de que Dios es poderoso y que el enemigo es nada. Porque Él grita y va a hacer cualquier cosa, pero lo que usted va a hacer es comprender que Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. En este caso, el líder, que se llama Moisés, tiene la autoridad. Y usted ve que sigue hablando con él. El 19 le dice: y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Solo déjame pasar a pie, nada más, le dijo Moisés. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Hermanos, aquí ya fue decisión del líder, porque el líder sabe que lo que piensa Dios es positivo. Dios le debe haber dicho a Moisés: no pelees contra ellos, yo tengo guerra contra ellos y yo la voy a manejar. No pelees contra ellos, cámbiale la ruta a este pueblo, llévatelo por otro lado. Y eso los iba a trazar cantidad de tiempo, porque iban a dar una vuelta enorme, iban en un camino recto. Pero es decisión del líder. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué piensa Dios cuando te tratan mal?
Porque nosotros, hermanos, para quejarnos somos buenos. Perdónenme este plural, ¿verdad? Pero somos buenos. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué me está pasando esto? Señor, yo ya no soporto. Y le agregamos, pero soy tu hijo, Señor. Eso se parece como cuando el hijo le reclama al papá, ¿y por qué no me compras los zapatos si soy tu hijo? ¿Verdad? Eso es como una alteración al asunto, o queriéndolo obligar. Entonces nosotros no podemos obligar a Dios porque somos hijos. Nosotros debemos de entender que en la voluntad de Dios está todo. Si nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la voluntad del Padre es única, y Él dirá en qué momento y cuándo va a ocurrir lo que estamos viviendo, cómo se va a solucionar el problema de lo que estamos viviendo. Él sabe cuándo. Dice que la paciencia ante la adversidad está amarradita de la fe. Está amarradita de la fe porque contiene la esperanza de la fe, la esperanza que sostiene la fe de que sí va a ocurrir. Y yo soy atrevido cuando digo murámonos creyendo, pero no muramos incrédulos. Porque morir creyendo es, Señor, si no fue posible, que sea como tú digas. Pero eso es lo que cuesta a veces. Y entonces el pueblo, como viene de un acomodamiento, Moisés le viene predicando por el camino y enseñando cosas, pero su reclamo es, somos tu pueblo, somos tu hijo. Y ellos no se dan cuenta que lo que tienen que hacer es invocar el nombre de Dios. Hermano, invocar el nombre de Dios es la alternativa una que tienen que tener los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios oye, Dios escucha. Dice que Él está atento a sus oídos al clamor de los justos y que no los va a desamparar. Entonces, hermanos, la iglesia que se desanima pierde en el camino el rumbo. Y ellos lo perdieron. Y lo perdieron por un buen rato y con un buen líder encima. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de cambiarte el camino todas las veces que sea posible. Por eso es que Jesús, y yo prediqué sobre esto un día, y les dije que Jesús dijo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Él es el camino, ¿por qué cambiarle el rumbo? Porque el enemigo, a través del desánimo, te va a cambiar, hermano. Mira, voy a mencionar, nuestro pastor el lunes nos predicó, nuestro pastor Lisandro, en la sesión de avance, lo invitaron a predicar y llevaba un tema sobre la doctrina. Muy bueno, porque exactamente para los pastores que estamos ahí, ¿verdad? Entre los que están platicando y los que no son. El pastor tuvo incluso que llamar la atención y decirle, mire, dejen la murmuración o vamos a predicar. Porque somos así. Entonces, cuando él nos empezó a hablar de las doctrinas, lo que estaba dándole era el rumbo que debe de tener la iglesia. Nos estaba hablando de cómo nació el CCDL, que es cosa muy importante, que en la época que nació justamente porque había aparecido la doctrina equivocada. No la voy a mencionar ahora, pero son como 4 cosas que estaban cambiando el rumbo del pueblo. Entonces, el pueblo, hermanos, cuando le cambian el rumbo, se desanima. Y en este caso, hermano, cuando lo quieren entrar en los lineamientos, en los caminos del Señor, se vuelve contra Dios. Porque aquí dice que murmuraron contra Dios, lo estamos leyendo en el 21, el versículo 5 quiero ver, y habló el pueblo contra Moisés y contra Dios y contra Moisés. Entonces, hermano, yo siento que es como ellos un atrevimiento de hablar contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no pelea con los cobardes, hermano. Eso sí lo tenemos que tener bien claro como iglesia. Dios no pelea a la par de los cobardes. Porque primero nos va a dar el valor suficiente a través de las herramientas espirituales para que seamos valientes. Y ser valientes implica creerle a Dios. Cuando nosotros le comenzamos a creer a Dios, caminamos bien. El problema es cuando el enemigo te quiere cambiar el rumbo, tu pensamiento. Fíjate que es bien fácil a una persona
que cree, aquí en este momento cree y de repente en un minuto no cree. Y eso es lo que nos predicaba el pastor Lisandro el lunes. ¿Cómo la fe la pueden trasladar para acá? Cuando estábamos hablando de la doctrina de la prosperidad, estamos hablando de la doctrina del humanismo, la doctrina personalizada, la doctrina de los encuentros, la doctrina de los apóstoles, de ser apóstol. Hermanos, todas esas cosas llevan a un rumbo diferente a la iglesia. La iglesia tiene que caminar por donde la lleve el Señor porque es el único que la puede guiar. Todo desánimo del camino, enfermedades, tragedias y todo lo que haya, Dios se encarga, hermanos, porque Él tiene una tierra prometida, por supuesto que no es Canaán en este caso, es el cielo. Entonces, por eso es que la iglesia victoriosa no puede perder el ánimo. No pelea el Señor con cobardes. Porque los cobardes no tienen las herramientas necesarias, hermano. El enemigo siempre se va a apoyar en los más débiles para hacer un desastre. Y ténganlo presente. Por eso es que Pablo dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir y derribar. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermano? Si tomamos como ejemplo este pueblo, hablando contra Dios, contra Moisés, entonces Dios lo mira y dice, bueno, no sé qué hacer con ellos, pero ¿sabe qué? Dios es dueño de imposibles. Y sabe que la gente que se olvida de que Dios es la solución, lo que ha hecho es perder la fe y no agradar a Dios. Porque Dios puede ponernos a prueba en algún momento. Y si ve que la fe no responde, quiere decir que no estamos nutridos por la palabra. Entonces es peligroso. Y lo que ahí ocurre es que pierde el creyente, para este caso, todos sus valores. Todos los valores adquiridos en el camino los va perdiendo. Y los pierde de una manera que se llama pérdida. No los vuelve a recuperar. Se muere y con pérdida. Entonces, hermanos, no podemos. Por eso es que una iglesia no se puede estancar. Una iglesia con elemento cualitativo, hermanos, es excelente, bonita, pero no es cuantitativa. Porque lo cuantitativo tiene que ver con los números. ¿Y por qué crece la iglesia? Porque hay fe, porque creen en la palabra, porque caminan con Dios, porque están seguros de lo que tienen y están seguros dónde van y quién los va guiando. Entonces, esa importancia no la podemos perder de vista. Por eso es que el papel del líder, hermanos, debe ser respetado. Para este caso, Dios sabía que le irrespetaban a Moisés y posteriormente le irrespetaron a Josué. Entonces, ese irrespeto debe del pueblo saberlo, que los guías de Dios, Él los escogió. Y eso no es para seguir hombres, es para seguir a Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí cuando pasó este problema, voy a ver si encuentro aquí número 26. Cuando ellos se encontraron con esta murmuración del agua, que dijeron, ¿por qué nos has traído aquí? En el 20, ubíquese en el 24. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermano Moisés, ¿para qué tú moviste el pueblo si los ajos y la cebolla estaban buenos? ¿Por qué nos moviste de Egipto si, mira, preferimos seguir haciendo ladrillos y adobe? ¿Por qué nos sacaste a morir a este desierto? ¿Y por qué has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, no es de higueras, no es de viñas, no es de granadas, ni aún de agua para beber. Lo que le están diciendo no es un lugar para que hagamos una casa, no es para un lugar para que tengamos un patio, no es un lugar, esto no tiene nada, ni agua para beber. Y entonces dice el 6, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué importancia le dio Dios a ese liderazgo, hermanos? ¿Por qué? Porque a Moisés nos consta que el llamamiento para él era santo. Era un llamamiento específico para ser el líder de aquel pueblo que iba a conducir. Entonces, amado hermano, si él, ¿por qué no le dio la gloria al pueblo? ¿Por qué no se dejó ir al pueblo de una vez? No, a sus líderes de inmediato, que doblaron rodillas,
vino la gloria sobre ellos, para que pudieran hablarle a Edom, para que pudieran hablarle al pueblo, para darle ánimo al pueblo, para llevarlo a un rebelde. Hay una pregunta que yo siempre me hago: ¿qué hace Dios con las rebeldías? ¿Qué hace Dios con la persona rebelde? ¿Qué hace Dios con la persona de un carácter elevado? ¿Qué hace Dios? Fíjese que Dios lo que hace es tener misericordia, hermano. Cuando nosotros decimos que Dios es misericordioso, creámoslo. Por eso dice el salmista que nuevas son cada día su misericordia, porque no merecemos tanto, hermano. Hay que reconocer eso, no merecemos tanto, pero Dios en su misericordia nos da todo. Le acaban de decir: mira, este lugar no es, aquí ni hay ni agua. Y lógico, no había agua. Pero Dios lo lleva y sabe la provisión que tiene para ello. Por eso es que más adelante, allá en el versículo 11, que ellos le dijeron todo eso, dice que llamó a Moisés y lo acercó y le dijo que tomara su vara. Y dice el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oigan ahora, rebeldes, ¿les hemos de hacer salir agua de estas peñas? Una pregunta. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esto no es otra cosa más que misericordia de Dios, amado hermano. Esto no es otra cosa más que una muestra de poder, una muestra para que ellos dijeran: si vamos bien, realmente vamos bien. ¿Quién va a tocar una roca y va a salir agua, hermano? Solo Dios. Usted puede ser dueño de un manantial, pero es de Dios. Usted, hermano, para que usted vea a un Moisés, por cierto, le costó caro más adelante, tocando la piedra en el nombre del Señor, y sale un chorrete de agua enorme, hermano, y tomaron agua. ¿Cree ustedes que agradecieron? Yo no encuentro que hayan dicho gracias, gracias. No, más adelante están murmurando de nuevo. Y más adelante la murmuración es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, hermanos, creemos que Dios no lo va a hacer? Si sacó al pueblo de Egipto, ¿de dónde te puede haber sacado a ti y no te has muerto, hermano? Porque aquí viene la parte importante de la fe. Creer que si Dios te lleva por ahí vas a beber agua. Creer que si Dios te lleva por ahí, Él te va a guardar. Pero tiene que venir en tu corazón una parte que se llama conformidad. Y esa conformidad, hermanos, no le da cabida a la inconformidad. ¿Sabe? Y yo leí en un libro una personaje que dice que las cosas materiales llenan, pero las espirituales te satisfacen. Entonces, ¿cómo te satisfacen las cosas espirituales, amado hermano? ¿De dónde sacó Pablo de decir: yo he aprendido a tener y estar contento, y he aprendido a no tener y estar contento, y he aprendido a estar en las situaciones más difíciles y sé que Dios está conmigo? Y entonces exclama y dice: porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todos decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no hemos pasado por el hambre, no hemos pasado por la necesidad, no hemos pasado donde no hay. Entonces la conformidad, hermanos, consiste en aceptar la voluntad de Dios y creer que Él sí puede hacerlo. Y te lo va a hacer en cualquier momento de tu vida y ni cuenta te vas a dar cuando estés diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ahí estamos, porque Dios tiene una parte. Él aborrece que tú reniegues. Hermano, se cansa el Señor de oír los reniegos de la gente. Y yo lo digo porque la palabra lo dice, pues. Se cansa. Y no vaya a ser que de repente no nos escuche la oración o la escucha y no nos hace caso. Porque aquí en el capítulo 21, 4, ya lo vamos desglosando, y dice, voy a leer el 5, del 4 en adelante. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo, ya tomaron agua para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino otra vez.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Van comiendo maná. Ya les aburrió. Ya les aburrió. Hay quienes les aburre el pan, hermano. Mire, usted cómase el pan todos los días, si lo tiene. Y si cree que le aburre, dele a otro. Dele a alguien el pan, hermano. Pero no reniegue. Otra vez el mismo pan dulce. No, hermano, sí. Bendito el que inventó el pan dulce. Hermano, si es que... Pero renegar. Otra vez el mismo plato de frijoles. Bueno, que le den un plato más floreadito, pero es que no debemos renegar, hermano. Lo que llega en alimento, que sea bienvenido, que sea recibido, porque usted no sabe que un día no va a tener y va a estar clamando por tener en el plato, aunque sea ese pan liviano. Pero aquí están ellos. Y mire, entonces dice aquí: y Jehová no me dio nadie, aquí no me dio Moisés ni nadie, de seguro Moisés lo sabía, pero nadie me dio. Inmediatamente que dijeron que el pan era un fastidio, envió Jehová entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murieron muchos. ¿Cómo será? ¿Será muy cruel Dios, hermanos? Quizás, ¿verdad? Allá usted, pero para mí no es crueldad, sino que se cansó y dijo: a estos los aprieto aquí, los toco por acá, los pruebo de este modo y no quieren. Ahora les va una buena. Y se morían, mordidos por las serpientes, hermano. Yo le preguntaría a usted, si esto fuera para nosotros en un momento, ¿qué haría si lo pica una serpiente? ¿Se iría de rodillas como Pablo cuando se le prendió aquella víbora en la mano? Pablo se le prendió una víbora en la mano y todos dijeron: ya está muerto. Esa víbora no dura a la gente, se muere de inmediato. Pero a Pablo no le pasó nada. ¿Pero qué haría usted si lo pica una serpiente? No, si no me conteste, yo sé que no puede contestarme porque estamos predicando y estamos grabando. Pero ¿qué harías tú, amigo televidente, si te pica una serpiente? Lo primero que va a venir a ti es una alarma de muerte. Y entonces te vas a dar cuenta de lo que estás renegando y por qué te picó la serpiente. Y la serpiente no es otra cosa que una treta del enemigo y que te está picando, amado hermano, te está picando y no te has dado cuenta que te está picando. Si no te has muerto porque tienes el antídoto. Porque si te pica una serpiente, lo primero que piensas: ¿dónde está el antídoto? Y llegas al hospital y dicen: ¿qué clase de culebra te picó? Es que no sé. Entonces no sabemos qué le vamos a poner, hay que llevar la serpiente. Hermanos, están hablando de un tiempo antiguo, pero ahora todavía hay serpientes. Pero el Señor no nos está mandando serpientes, pero sí el enemigo es la serpiente antigua que te pica y te pica y te pica y tú sigues renegando, amado hermano. Mira, Dios te va a llevar a la tierra prometida, te lo aseguro, porque así dice la palabra. Y sin reniegos, y vas a ser la iglesia victoriosa, triunfante, que va a llegar con el Señor, porque todo lo que pasa en el camino, si no hay agua, si no hay pan, diga como Habacuc, que no haya vacas en el corral, yo estoy creyendo en mi Salvador, hermano. Eso estoy seguro, tenemos que creerlo. El problema del agua, claro que el problema del agua era fuerte, pero Dios siempre les proveyó agua. Venía un río salado, amargo, lleno, cargado de minerales, y le dijo: tírame una rama al río y vas a ver que el agüita es dulce, y se la purificó. Porque Dios es dueño de eso, hermano. Entonces nosotros, para recuperar la inconformidad, tenemos que entrar en el detalle de quitar el pecado. Para recuperar el desánimo debemos de respetar al líder por el camino y encontrar las fallas. Cuando nosotros nos encontremos con las fallas propiamente, somos dueños de la falla.
Y esto se lo puede usted plantear en un vehículo. Se le quedó en el camino, y yo he visto mucha gente que levanta el capó del auto y va de mirar. Yo lo he hecho, pues. Una vez se nos quedó aquí camino arriba para Popa, de Popa para mi casa, con toda mi gente ahí en el pick-up. Y entonces lo primero que hice yo levantar el capó y vi para adentro y me di cuenta que no sé nada de eso. Entonces, pero viene el mecánico y le encuentra la falla. Él es el dueño de la falla. Él puede jugar con la falla. Él puede hacer cualquier cosa con la falla, incluso cobrarme más si quiere. Pero si tú encuentras tu falla, amado hermano, y tu falla es pecado, tu falla no es humildad, tu falla es carácter fuerte, tu falla viene a ser algo que estorba en tu vida, tú eres el dueño de la falla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que le pasó al pródigo. Reconoció su falla y se arrepintió. Este pueblo, en este momento que lo están picando, reconoce su falla, pero no es capaz de ir a Dios, sino que va a Moisés. Y vino el 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado, oiga hermano, hemos pecado por haber hablado contra Dios y contra ti. ¿Y sabe qué? Le dice, ruega a Dios que nos quite esto. Hermano, eso ya es el término último en busca de encontrarse con el antídoto. ¿A dónde estaba? Yo le pregunté hace un momentito si lo picara una serpiente, ¿qué es lo que hace? Pues de inmediato pensar en el antídoto. ¿Y quién lo tiene? ¿Dónde? Ellos ya encontraron su falla. Si tú encuentras tu falla, amado hermano, y te das cuenta que es un estorbo esa falla, elimínala, arrepiéntete. Yo me arrepentí de haber comprado ese pica porque 2 veces me dejó botado y lo vendí mejor, pero lo vendí bueno, sí. Lo reparamos con mi esposa, no, pusimos el dinero para repararlo, pues lo vendimos bueno, sí, que les quede claro eso. Pero si soy dueño de la falla, hermano, soy responsable de mi problema. Ellos acaban de darse cuenta que las serpientes siempre caminaron por las serpientes, siempre fui por el desierto, por donde ellos fueran habían serpientes, pero no los picaban, y ahora sí. Entonces, ¿qué pasó allí? Hay una falla, y la falla es que Dios dijo, no, estos no se arreglan. Ese pecadito que tienen de no tener humildad, ese pecadito que tienen de soberbia, de rebeldía, de carácter fuerte, de ser lo que quieren ser, aquí se los pongo. Quietecitos estaban con las culebras picándolos todos los días de su vida. Y fueron por el antídoto. Hermano, nosotros cuando venimos a la iglesia, algunas veces venimos por el antídoto. Gracias, varón, valiente, varón. Yo dije que no, Dios no pelea con los cobardes. Sí, hermano, si no somos santitos como creemos, siempre vamos a ir por el antídoto. ¿Por qué? Porque hay que confesar los pecados. Hay que hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname, límpiame. Yo renegué, Señor, por el dolor de cabeza. Yo renegué porque me iban a operar, Señor. Yo renegué porque no me cayó el agua, Señor. De todo renegamos muchas veces, hermano. Hoy yo creo que lo vacío que está es por la tormenta, que es simulada, son porque se van, no caen. Aquí cae un poquito, pero ya dejó mojado, ya dejó perjuicio. Pero renegamos por todo. Entonces, aquí Dios, no es que se desquitara a Dios, sino que dijo, los voy a hacer abrir los ojos, que busquen el antídoto. Y justamente hemos pecado al hablar de Dios. Ese reconocimiento les valió, porque el líder Moisés viene de nuevo y va a buscar a Dios, y Dios le dijo, hazte el antídoto, mijo, esto va a ser. Y este antídoto es el que va a servir para que estos rebeldes no se mueran. Y aquí es donde discutimos en teología, ¿verdad? Que cómo puede ser posible, y ya se parece una idolatría, ¿verdad? Ver una serpiente hecha de bronce. Ahora, ¿cuánto se tardó Moisés en hacer la serpiente? Pues no sé si andaba un moldecito ya, ¿verdad? Pero de bronce la hizo, la puso arriba, alta, ahí, para que la pudieran mirar. Y solo con mirar
Imagínese qué cosa, ¿verdad? Con solo mirar. Imagínese usted, hermano, somos mero raros para pensar. Imagínese que voy caminando, ¡ah! Y miro la serpiente, ya estoy listo, ya está. ¡Oh, qué maravilloso! Pero por Dios, qué fácil. ¿Verdad que sí? Pero a algunos les cuesta. Y cuando te pica la serpiente, hermanos, tú lo único que tienes que hacer es mirar allá donde está Jesús, porque Él es el autor de la fe, el creador de todo, el antídoto para todo mal. El antídoto para todo mal, hermanos. Él es la solución. La Biblia declara y dice que Él es la sustancia, la esencia de Dios. Entonces Él es el antídoto de nosotros. Él es el que ve y media como Moisés. Cuando nosotros estamos rebeldes y hacemos rebeldías y Dios dice, les voy a mandar un terremotillo, les voy a mandar una guerra, les voy a mandar... ¿Qué? Y eso dice Dios y viene el Señor Jesús y dice, yo soy el abogado de ellos. ¿Ah? Yo soy el que los defiende. Entonces ahí está, porque Él es el antídoto. Él es el que nos va a bendecir día y noche, amados hermanos. Nosotros el camino a la tierra prometida tiene que estar puestos los ojos en el autor de la fe que se llama Jesucristo. Amén. Incline su rostro conmigo, hermano. Y digámosle, Señor, gracias esta tarde, porque tú eres bello. Un ejemplo antiguo por el desierto sirve para un presente perfecto, reconociendo que tú dejaste a tu Hijo amado para ser intercesor nuestro, Señor. No permitas que queramos llegar a algún lado sin tomarnos de la mano de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, porque Él es camino, es verdad y es vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso, gracias, Señor. Y ayúdanos a vencer el desánimo cuando nos enfermamos. Ayúdanos a vencer el desánimo cuando nos han dicho que es diabetes, que es cáncer, que es páncreas, que es lo que sea, Señor. Ayúdanos a vencer el desánimo.